que yo le he titulado actitud de vigilante, porque el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud de vigilante. Y dice la palabra, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 2, Apocalipsis 3:2, sé vigilante. Mire, sé vigilante. ¿Qué dice que seas? Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy traemos esta palabra para enseñar, para predicar, y te ruego, Señor, que guíes y dirijas nuestros pasos en esta disertación de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para atesorar esta palabra que será enseñada en esta oportunidad. Bendecimos esta palabra y que la prédica y la enseñanza sea de edificación para cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto se lo dijeron a una iglesia que también le dijeron que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A esta iglesia se lo dijeron y le dicen, sé vigilante. Eso quiere decir que si el cristiano no tiene una actitud de vigilante, entonces, hermano amado, está en riesgo de que le sucedan muchas cosas. Número uno, de que el enemigo ataque la casa, porque dijo, si el padre de familia, dice la palabra, estuviera atento, vigilando, no sabría a qué hora el enemigo entra y mina su casa. Pero la actitud de vigilante es una actitud superior en el nivel de búsqueda a Dios. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, y antes de que el Señor fuera entregado, cuando él estaba llorando y orando, buscando al Señor, en aquella noche fatídica en que él iba a ser capturado y dado a los romanos para ser sometido a castigos en manos de los gentiles por orden de los ancianos y de los religiosos de aquel tiempo. El Señor los puso a orar y les decía, oren conmigo, pero esa palabra oren, vigilen conmigo, es una palabra que en el idioma griego se dice gregoreu, y lo que quiere decir es que sean vigilantes. Pero en el mundo espiritual, los vigilantes tenían un grado superior, porque dice la palabra de Dios que hubo un decreto cuando el hijo de aquel Belsasar que salió una mano y escribió en la pared, cuando aquel hombre se rebeló contra Dios y aquel hombre tomó los vasos del altar para hacer sus actos idolátricos y paganos. Dios se enojó y salió una mano, y entonces hubo un decreto, pero el decreto fue por orden de los vigilantes. Y se lo dijeron, que de boca de los vigilantes, cuando Nabucodonosor se volvió bestia, también hubo una acción ahí de los vigilantes. Eso significa, mis amados hermanos, que los vigilantes tenían un nivel superior en su búsqueda. De hecho, cuando un ejército, o cuando en una nación en aquellos años, o cuando un pueblo estaba en su ciudad descansando, siempre ponían vigilantes. Pero los vigilantes tenían una característica especial: estaban sobre el muro.
En el muro de la ciudad que cubría la ciudad, arriba habían unos lugares especiales para los vigilantes. Eso significa que los vigilantes estaban en un nivel superior. Ellos podían ver desde lejos. En un cuartel, por ejemplo, en un cuartel de soldados o del ejército, siempre hay vigilantes, pero los vigilantes siempre están en un grado superior. Y mientras todos están durmiendo, los vigilantes están vigilando, gregoreu. Están atentos a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la seguridad de todos depende de los gregoreus, de los vigilantes. Y por eso es muy interesante cuando el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante. Porque sé vigilante quiere decir que tienes que crecer a un nivel superior. Ya cuando tú te pones a buscar a Dios con responsabilidad, y que madrugas y que te levantas temprano y que te echas tus vigilias y que estás orando aquí, que estás orando allá, ya diariamente, esto no es de vez en cuando, ya cuando diariamente tienes una actitud de buscar a Dios en la búsqueda del Señor incansable, entonces tú puede ser que hayas subido de nivel, de un nivel de normal de soldado raso, a un nivel de soldado vigilante. Y por eso cuando el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante, le están diciendo que crezca, que tiene que tener una actitud de ver, que tiene que tener una actitud de ver más allá que los demás. Porque si yo estoy aquí abajo, no miro bien a los de allá atrás, pero si estoy arriba, entonces yo logro ver mejor. Esa es la actitud de vigilante. Y entonces dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Se le mandan a una iglesia que sea vigilante, pero es una iglesia que ha perdido muchas cosas espirituales. Es una iglesia, y quiera que no, hermano, nosotros involuntariamente hemos perdido muchas cosas en este año de pandemia. Hemos perdido la oportunidad de reunirnos con libertad. Hemos perdido la oportunidad de gozarnos en la presencia del Señor. Hemos perdido la oportunidad de servirle al Señor con toda libertad. Hemos perdido aquel entusiasmo de hacer un aniversario, de hacer una vigilia, de hacer esto y el otro. Se ha perdido todo esto porque vivimos en tiempo de pandemia y porque no es posible. Entonces ahora nosotros tenemos que estar atentos, un poco más vigilantes de los momentos y de la situación que estemos viviendo. Porque ciertamente, amado hermano, estamos viviendo seguramente los últimos días sobre la tierra. Como le decía a mis hermanos en la mañana, creo firmemente que esta es la última oportunidad que tiene la iglesia de afirmarse. Esta pandemia ha sido la última oportunidad, hermano amado, creo yo, para que la iglesia de Cristo retome su vida espiritual, restaure su vida espiritual, se limpie, como decía en la mañana, se prepare, se aparte de lo malo, se aparte de la iniquidad, se aparte de la injusticia, se aparte de todo lo negativo que ofende al Señor. Creo que estamos viviendo ese momento bien importante y Dios nos ha dejado ver este tiempo con un propósito especial. Y ese propósito es que nosotros seamos vigilantes para bendecir nuestra vida, pero también a nuestra familia. Creo que cada uno tiene que tomar esa actitud de vigilar, gregoreu, vigilante, para poder, hermano amado, discernir el momento que estamos viviendo, para que podamos, hermano amado, desenredarnos de cualquier estorbo
sacar de nuestra vida cualquier molestia, sacar de nuestra vida cualquier situación que el diablo haya puesto para estorbar, sean vicios, sea pecado, sea iniquidad. Es el momento de liberarnos de esas cosas, porque es el momento de adoptar una actitud de vigilantes. Tenemos que ser vigilantes. Y dice, sé vigilante. Ya le dije cómo se dice esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, que la vida de un cristiano no se seca de la noche a la mañana. La vida de un cristiano se va secando poco a poco. Y por eso le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ya se murieron algunas. Ya no hay anhelo por adorarle, ya no hay anhelo por buscarle, ya no hay anhelo por servirle. Eso significa que algunas de las cosas se han muerto ya en la vida espiritual de esta iglesia que está aquí. Y dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermanos, si nosotros hemos recibido enseñanzas, es poco decir que hemos recibido enseñanzas, porque ha sido un río de vida, un río de enseñanzas por todas partes, de todas las maneras posibles que Dios nos ha enviado y Dios nos ha dado para crecer. Si nosotros no nos quejamos de haber recibido verdades, de haber recibido remas, de haber recibido el logos de Dios y de haber recibido la revelación del Señor, somos nosotros, no podemos quejarnos. Pero dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Porque mucha gente, hermano, a pesar de las cosas tan tremendas que saben, a pesar de las cosas que han aprendido, no siempre saber mucho de la palabra significa buscar mucho a Dios. Hay gente que sabe poco, pero busca mucho a Dios. Y hay gente que sabe mucho y busca poco a Dios. Entonces Dios nos pide que seamos vigilantes y que afirmemos las cosas que están para morir, porque ya se murieron algunas, y que rescatémoslo todavía, rescatemos las cosas positivas que tengamos. Y luego dice, pues si no te vuelves vigilante, eso es lo que dice aquí, pues si no velas, pues si no gregoreu, si no te vuelves vigilante delante de mis ojos, vendré como ladrón. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La única manera de saber cuándo es el momento de la venida del Señor es ser vigilantes. El que está vigilando, el que está constantemente buscando a Dios, el que está constantemente firme delante del Señor, el que tiene una comunión con Dios, el que tiene una relación con Dios diaria, hermano amado, seguro sí sabrá el momento de la venida del Señor. Pero hoy es obvio que los que se van a quedar y que no van a entender el momento son los que se descuidan en su búsqueda de Dios. Pues aunque no digan amén, gloria a Dios, aleluya. Pero dice, hermano, pues si no velas, si no eres gregoreu, si no te vuelves vigilante, oh santo, si no te vuelves vigilante, una actitud constante,
una búsqueda constante, un cuidado constante. Si no te vuelves vigilante, entonces no sabrás la hora en que he de venir y vendré sobre ti como ladrón. Eso quiere decir que si somos listos por la palabra de Dios que nos ha hablado y nos ponemos a buscar al Señor y nos dedicamos a buscar a Dios y nos entregamos en la búsqueda de Dios, si nos preocupamos en la búsqueda del Señor, si nos responsabilizamos en la búsqueda del Señor, sinceramente, como dice la palabra, sí sabremos entonces. De alguna manera vamos a entender el momento de la venida del Señor. El Espíritu Santo nos va a mover, el Espíritu Santo va a tenernos listos, pero es por la actitud gregoreu, por la actitud de vigilantes que debemos tener. Damos un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Ay, qué rico. Este jugo rabinal. Entonces debemos subir de categoría. Es una bendición ser una ovejita que va al culto. Es domingo, hoy voy a ir al culto. ¿A qué horario voy? En la mañana, a las 3 o a la noche. A ver qué culto busco. Eso es bonito, es hermoso. Pero ya una vida de vigilante es responsable. Ya una vida vigilante habla de una entrega más allá de lo normal. Una vida de vigilante representa, mis amados hermanos, una entrega en la búsqueda del Señor, una entrega total en la búsqueda del Señor, sin límites, estando checando. Y hermano, cuando uno es vigilante, mira dos cosas: uno, cuando el enemigo ataca, y dos, cuando el Señor viene. Porque había una característica especial en los vigilantes. Los vigilantes estaban arriba del muro y cuando venían desde lejos miraban que venía algún mensajero. Entonces avisaban: mensajero a la vista. El rey David vivió esa situación y le pregunta al rey David: ¿cómo es el que viene? Pero está hablando con el vigilante. Y le dice: es así, 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 estas características tiene. Y le dice David: es amigo, trae buenas noticias. Es decir, el vigilante tiene la oportunidad de ver el mal cuando lo va a atacar. Tiene la oportunidad de discernir cuando el mal va a atacar su vida. El vigilante también sabe cuando Dios quiere llenar su vida de bendición. El vigilante también sabe cuando Dios lo va a visitar con una bendición especial. El vigilante sabe también cuando Dios va a derramar su bendición. A los vigilantes Dios siempre les anticipa las cosas. A los vigilantes Dios siempre les advierte. Dios siempre de alguna manera les avisa de que algo va a pasar. A los vigilantes. Por eso es necesario que nosotros subamos de dimensión de ovejas normales a vigilantes. Preocupados de nuestra vida, preocupados de nuestra casa, preocupados de nuestra vida espiritual, preocupados de la voluntad de Dios, esperando los tiempos, mirando las señales que hay en el mundo, mirando las cosas que están pasando para entender lo que se está moviendo en el mundo. Aleluya. Bendito sea Dios. Cambiemos y avancemos. Cuando le dicen sé vigilante, la palabra es gregoreo, o sea, vigilar. Quiere decir mantenerse despierto. Fíjese lo que significa
mantenerse despierto, pero espiritualmente. Porque ¿quién aguantaría 24 horas, 8 días de estar despierto? Ninguno, ¿verdad? Una actitud de alerta espiritual. Eso quiere decir gregoreu. Una actitud de alerta espiritual. Quiere decir velar. En Apocalipsis 3:3 siempre seguimos, porque estaba leyendo anteriormente Apocalipsis 3:2 y ahora 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Yo creo que es el mismo, perdón, hermano. Vamos a ver. Si es que aquí lo repetí, disculpe usted. 13:35, Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Oí, la actitud de velar, esta palabra, velad, que significa gregoreu. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿cómo va a venir? De repente, no os halle durmiendo. Qué tremendo. Por supuesto, y como lo repito, no está hablando del dormir natural, está hablando del dormir espiritual. Cuando una persona ya no tiene interés en buscar al Señor, cuando una persona ya se conformó con lo que tiene, con lo que sabe, pero ya no busca a Dios, ya no se arrodilla, ya no se postra delante del Señor, ya no busca al Rey de Reyes, ya no habla con Él, ya no se prepara en la palabra, es una persona que está dormida espiritualmente. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, le dijo a los discípulos, a todos se lo digo: velad, gregoreu. Ahí se preocupó el Señor de que nosotros entendamos que esta palabra también es para nosotros. Y le digo a sus discípulos: lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. Así que gregoreu, velar, porque esta palabra no es solo para los discípulos de aquel tiempo, sino para todos, para nosotros. Así que Dios nos pone y nos dice ahora que debemos ¿qué? Velar sobre nuestra vida. Gregoreu, tener una actitud vigilante, ser vigilantes. Por eso este tema se llama una actitud de vigilante. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 24 y versículo 39, la palabra de Dios nos enseña algo muy especial y dice: y no entendieron, oiga esa palabra, no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces la actitud de velar es una actitud, velar espiritualmente, es una actitud por supuesto espiritual. Y tenemos que tener cuidado
de las cosas, porque ahí se relaciona precisamente porque muchas veces nos dormimos en el culto. Muchas veces nos dormimos en el culto por cansados, pero muchas veces es por nuestra actitud espiritual. Es decir, como que el enemigo nos hace shushu. Cabal, cuando está la enseñanza, nos ataca un sueño. Pero a veces hay que reprender, hermano, no vaya a ser que sea el enemigo. Es que dice, duérmase mi niño, duérmase mi amor. Y nosotros, la actitud de velar está muy ligada a lo espiritual. Como repito, a veces nos dormimos porque estamos demasiado cansados. Pero a veces son cosas espirituales. Si de vez en cuando uno se echa su sueño por el demasiado cansancio, pues es normal. Pero si cada vez que vas a oír la palabra te da sueño, ya es de entender que ahí hay algo malo, que ahí hay algo que hay que derrocar, que ahí hay algo que derribar, que ahí hay algo que desarraigar. Ya cuando siempre te da sueño a la hora de la palabra, entonces tú ya tienes que empezar a reprender y ser vigilante y ponerte listo. Mire, hermano, por eso es que cuando uno dice voy a buscar al Señor, se arrodilla y solo se arrodilla uno y le empieza a dar sueño. Pero si uno está ante una televisión, se le quita el sueño. Entonces note cómo la vida natural está muy ligada a la vida espiritual. Y muchas veces, hermano amado, nosotros tenemos que entender que el ser vigilante requiere que nosotros nos esforcemos un poco, que venzamos muchas veces el cansancio. Por ejemplo, si yo tengo un principio muy elemental, no me levanto, es decir, a hacer las actividades diarias, si primero no oro a Dios. No salgo a trabajar si primero no le oro a Dios. Es un principio, pero también hay otro principio. No me duermo sin haber orado. No me duermo sin darle gracias a Dios. Porque tenemos que cambiar nuestra rutina, cambiar nuestras actitudes para poder ser vigilantes y encomendarnos en las manos del Señor cuando salimos en la mañana y encomendarnos en las manos del Señor cuando nos vamos a la cama a dormir, encomendarnos a las manos del Señor. Señor, si esta noche vienes, acuérdate de mí mientras esté durmiendo. Tener una actitud de vigilante es cambiar nuestras acciones, estar siempre vigilando para que nuestros actos estén regidos por lo que la palabra de Dios nos enseña y no nos vayamos a salir de la palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una actitud de vigilantes es crecer, es subir de nivel. Nosotros tenemos que subir de nivel y estar pendientes al mover del Espíritu Santo, estar pendientes en lo que Dios quiere hacer, estar pendientes en las cosas que Dios quiere desarrollar, estar pendientes en los planes de Dios, estar pendientes en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aleluya. En Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí
a los que velan, Dios les está planteando, el Señor les está planteando dos cosas. Una, que el cristiano ya tiene un conflicto interno entre la carne y el espíritu. Porque le dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir que el cristiano tiene ese conflicto. El cristiano tiene esa batalla adentro de su ser, esa lucha. La carne lo quiere dominar, lo material lo quiere dominar, pero en el espíritu, lo espiritual tiene que ganar. Por eso dice, por eso le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso quiere decir, hermano, que el cristiano que está vigilando tiene ese conflicto. Si no tiene ese conflicto es porque ya se entregó a la carne o porque ya dominó el espíritu. Pero debemos tener esa batalla interna, porque el hombre espiritual, el hombre de Dios, crezca, el hombre de Dios nazca, se reproduzca su actitud de vida. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Como que Dios nos pone a nosotros una medida para orar, ¿verdad? Como quien dice que lo menos es una hora. Nosotros podemos orar lo que querramos, pero aquí dice, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Y luego le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Una de las cosas por las que debemos orar es porque nuestra carne es débil. Así dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso significa, mis amados hermanos, es que una de las razones por las que debemos velar es porque la carne es débil. Si tú tienes una debilidad, sea lo que sea, velando se vence esa debilidad. No, hermano, es que me gusta esto y el otro. Velando. Velar es la salida. Orad y velad. Velad y orad. Amén, hermanos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por tanto, velad, acordándoos que por años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, cuando les enseñó a la iglesia que tenía que velar, dice que lo hizo por 3 años consecutivos. De día y de noche se los dijo, con lágrimas en sus ojos, que tenían que velar. Y les digo, hermanos amados, que es la única manera de vencer. Gregoreu, vigilantes. Gregoreu, velando, veladores que velan de día y de noche, aleluya, por la presencia de Dios. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
La única manera de ser cristianos victoriosos es velar con todo nuestro corazón, con responsabilidad. Vamos a estar de pie. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he predicado, he anunciado tu palabra, Señor. Les he enseñado a tus hijos, Padre, esta gran verdad y este secreto para vencer, para pasar las luchas y batallas y las pruebas y vencer en toda circunstancia, que solo se logra velando, orando y velando con todo nuestro corazón. Hoy, Señor, te pido que nuestra actitud cambie, que dejemos de ser una iglesia conformista, que dejemos de ser cristianos conformistas,